a este instante de adoración para hablarte y contarte mi día en un momento. Quiero escuchar y sentir que tu voz me da la calma, la paz y el valor que necesito para estar tranquilo en mi vida. Nada me turba si estás junto a mí, por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. En esta cita te vengo a decir que tú me sostienes si siento temor. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Jesús, nada me turba si estás junto a mí. Por eso quiero estar frente a ti, para contarte cada detalle de mis días. Nada mejor que poderte sentir y en tu palabra poder descubrir ese mensaje, esa voz de esperanza que anima mi vida. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Todo se pasa, todo se calma cuando estoy contigo. Cuando estoy contigo. Oye, ven. Muy bien, muy buenas noches a todos. Me da muchísimo gusto poderme reunir con ustedes después de este receso que tuvimos el miércoles pasado por las fiestas mexicanas. Y bueno, pues esperemos en Dios que escuchar su palabra, meditar su palabra y profundizar su palabra, pues vaya teniendo en nosotros este efecto de enamorarnos de Dios, de este misterio santo de nuestra salvación, y que al profundizarla en ella, pues también nos ilusionemos y nos llenemos de ganas por cumplir lo que esta palabra santa de Dios nos invita. Allí en sus casas agradecemos a todos los que se han podido conectar a través del Facebook de la Catedral y a través de esta sesión de Zoom. Estamos ya en la sexta sesión de nuestro curso de iniciación a las Sagradas Escrituras. Y hoy con un tema muy importante, básico, fundamental, que es el tema de cómo se debe leer la Sagrada Escritura. Siempre es importante que lo tengamos presente y siempre vamos a tener como esta inquietud y esta duda de saber si como estoy leyendo es como debería ser, o si no estoy comprendiendo, o por qué no lo puedo asimilar, o qué es lo que se me hace difícil de la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poco de las actitudes y las disposiciones que son necesarias para que podamos tener provecho a la lectura y podamos también encontrarle
pues el fruto que ella misma nos pide a todos dar. Les invito a invocar al Espíritu Santo de Dios, a la Santísima Trinidad, y que en este momento todo cuanto hagamos sea para gloria y alabanza suya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre infinitamente bueno y misericordioso, porque nos has permitido, nos estás permitiendo llegar a este momento del día. Te damos gracias porque has puesto en nuestros corazones este anhelo y deseo de conocerte. Y te pedimos que todo cuanto aprendamos sea para gloria y alabanza tuya, para provecho de nuestra alma y para nuestra salvación. Todo esto, Señor, lo queremos poner en las manos de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y bien, como les decía, hoy vamos a trabajar un poco sobre esta pregunta y a manera de responderla para que esta misma respuesta pueda ir iluminando el corazón. Tenemos que tener siempre presente que la lectura de la Sagrada Escritura requiere una actitud de fe y requiere también un ambiente de oración para que dé frutos abundantes en nuestra vida. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? La Biblia no es un libro de historia, no es un libro de literatura, no es siquiera una novela interesante con pasajes a veces de romance y otros de intriga o de venganza. No es una novela, es un libro que cuenta la historia de salvación. Y por lo tanto, cuando nos acercamos a ella, pues tenemos que acercarnos con esta convicción. Hemos de acercarnos a la Sagrada Escritura con una actitud de fe en un ambiente de oración. Así el Espíritu nos ayuda a entender lo que Dios quiere comunicarnos. Esto exige de nosotros, por supuesto, búsqueda, discernimiento, sinceridad, apertura a la voz de Dios. Necesitamos abrirnos a la palabra y a su misterio, al Espíritu que en el seno de la comunidad nos va a guiar. Es importante la frase de San Jerónimo, y de San Agustín, perdón, que no se puede leer la palabra de Dios con un espíritu distinto al espíritu que la inspiró, pues al Espíritu Santo. Para ello, pues siempre hay que invocar al Espíritu Santo y tenemos que vivir con humildad, pues lo que la palabra nos está sugiriendo. Leer y escuchar la Biblia es una acción buena y santa. Es cumplir con un deber de nuestra religión para gloria de Dios y para nuestra salvación eterna. Es muy penoso, ¿no? Cuando hay cristianos que se llaman ser cristianos y no conocemos la Biblia. Hay católicos que decimos ser católicos y no tenemos ni siquiera una Biblia en nuestras casas. Esto es penoso, debería darnos mucha vergüenza. Y por eso, pues son todas estas iniciativas pastorales y estas exhortaciones del mes de la Biblia, del domingo de la palabra, y siempre estamos tratando en la iglesia de motivar y de incitar a que la gente pueda tener esta experiencia de lectura de la palabra de Dios. Al tratar de leer la Biblia necesitamos aceptar con humildad la limitación y falibilidad de nuestras interpretaciones. Por eso es necesario situarnos en una apertura a la comunidad, a la tradición viva de toda la iglesia y ponernos bajo la guía del magisterio. Porque suele pasar esto. Leemos la Biblia y queremos interpretarla según nuestros criterios, o queremos hacer que la Biblia diga lo que a nosotros nos conviene, o lo que es peor. A veces de la Biblia sacamos interpretaciones muy egoístas, muy mezquinas, que distan mucho de lo que realmente quiere decir esto. Por eso cuando uno lee la Biblia, pues uno tiene que leerlo en la iglesia y con la iglesia. Y la interpretación no puede ser distinta a la interpretación que la iglesia a lo largo de más de 2000 años ha estado dándonos y ha estado mostrándonos. Esto nos coloca en una lectura en la iglesia, ya les decía, donde podemos acentuar los diversos planos y oficios de cada uno de los miembros de la comunidad y sabernos ubicar en el papel y en la función que tenemos. Muchas de las crisis al interior de la iglesia se han debido a esta interpretación errónea de la palabra de Dios.
y cada quien va diciendo y asumiendo lo que considera oportuno. Así empezó Lutero, así fue Calvino, así fue Erasmo de Rotterdam, así fueron tantos otros que haciendo una interpretación parcial de la palabra de Dios, pues se terminaron desviándose con lo que la iglesia nos había enseñado. El Papa Benedicto XVI nos habla de que el vínculo intrínseco entre palabra y fe muestra que la auténtica interpretación de la Biblia solo es posible en la fe de la iglesia. Yo no puedo interpretar la Biblia fuera de la iglesia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se nos presentan estas revelaciones o estas revelaciones privadas que a principio pueden parecernos genuinas, pueden parecernos inspiradas por Dios, pero que al tocar la palabra de Dios dice toca otras cosas que ponen en crisis lo que la iglesia ha enseñado. Entonces, por eso la iglesia siempre es muy prudente al momento de aceptar alguna revelación o aceptar alguna interpretación. Y ya ha pasado, ¿no? Por poner un ejemplo, cuando la teología de la liberación estaba en boga en los años 60, 70, que queríamos interpretar a la historia de Jesús como si fuera un hombre más humano que divino, un hombre que compartía unas ideas comunistas, medio marxistas, pues la iglesia tuvo que ponerle un pero, un pare a todos estos teólogos de la liberación y decir, a ver, vamos a interpretar a la Biblia, los evangelios y todo lo que allí hay a partir del sano juicio y de la sana doctrina que la iglesia ha estado enseñando para no desviar la interpretación. Por eso, el lugar originario de la interpretación de la Sagrada Escritura es la vida de la iglesia. Alguien que no está en la iglesia, que no vive, que no participa de la iglesia, pues es una persona que carece de autoridad para poder decirnos algo sobre la palabra de Dios. Esta afirmación, dice el Papa Benedicto XVI, no pone la referencia eclesial como un criterio extrínseco al que los exégetas deben plegarse, no, porque justamente el trabajo de los exégetas es iluminar el magisterio de la iglesia, sino que es requerida por la realidad misma de las escrituras y cómo se ha ido formando con el tiempo. O sea, cuando hablamos de iglesia, no pensemos solamente en el Papa y los cardenales, no, sino en quienes formamos en ella y que como San Pablo va a decir, en esta misma iglesia, cuerpo de Cristo, unos son maestros, otros son doctores, otros son profetas, otros son... y cada quien tiene su función. La función de los biblistas y la función de los exégetas es iluminar, interpretar y proponer a la iglesia, pues al magisterio como tal, pues una interpretación que vaya afín y que vaya conforme pues al querer o a la intención originaria del autor humano. Ya que la Sagrada Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita, es necesario, perdón, que los exégetas, los teólogos y todo el pueblo de Dios, incluyéndonos nosotros, se acerquen a ella según lo que ella realmente es, palabra de Dios, que se nos comunica a través de palabras humanas. Esto ya lo hemos estado comentando a lo largo de este curso. Este es un dato constante e implícito en la misma Biblia. Ninguna predicación de la Escritura está a merced de interpretaciones personales, porque como San Pedro va a decir en su segunda carta, ninguna predicación antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran hablaron de parte de Dios. Entonces yo no puedo acercarme a la palabra de Dios y decirle la palabra o interpretar la palabra desde mis criterios y desde mis juicios. Ahí tenemos que tener un poco de cuidado y para eso es la formación. Por otra parte, es precisamente la fe de la iglesia quien reconoce en la Biblia la palabra de Dios. Como dice admirablemente San Agustín, no creería en el Evangelio si no me moviera la autoridad de la Iglesia Católica. Es el Espíritu Santo que anima la vida de la Iglesia, quien hace posible la interpretación auténtica de las Escrituras. La Biblia es el libro de la Iglesia
y su verdadera hermenéutica brota de su inmanencia en la vida eclesial. Insisto, no podemos leer la Biblia fuera de la iglesia. No podemos interpretar la Biblia fuera del juicio de la iglesia. San Jerónimo recuerda que nunca podemos leer solos la escritura. Ni siquiera el más docto, el que más ha estudiado, el que se ha dedicado toda su vida a escudriñar la palabra de Dios, puede em, pretenciosamente creer que va a hacer una interpretación de la Biblia a su manera. No. ¿Por qué? Porque la Biblia, como bien lo hemos conocido a lo largo de todas estas clases, pues es un don que Dios dio a la iglesia. Y por lo tanto, la iglesia custodia, la iglesia vigila y la iglesia, pues es la que nos va dando las pautas y nos va guiando, pues para esta experiencia correcta de interpretación. Dice San Jerónimo, la Biblia ha sido escrita por el pueblo de Dios, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los hombres, las mujeres que están como autores humanos en la palabra de Dios, son el pueblo que él ha querido. Y podemos entrar realmente en el núcleo de la verdad que Dios mismo quiere comunicarnos. El gran estudioso San Jerónimo, cuya fiesta vamos a celebrar muy pronto, para el cual quien no conoce las escrituras no conoce a Cristo, sostiene que la eclesialidad, ¿verdad? Sostiene que la eclesialidad de la interpretación bíblica no es una exigencia impuesta desde el exterior, no viene desde afuera, sino que es el libro quien precisamente nos está pidiendo que lo interpretemos con la iglesia. De otra manera, es el libro precisamente la voz del pueblo de Dios peregrino y solo en la fe de este pueblo estamos, por decirlo así, en la tonalidad adecuada para entender la escritura. Una auténtica interpretación de la Biblia ha de concordar siempre armónicamente con la fe de la Iglesia Católica. Por eso, por poner un ejemplo, ¿ah? Cuando se discuten sobre lo que pasa después de la muerte, cuando se discute sobre situaciones como eh, la vida de Jesús, ¿no? Y que luego salió por allá un autor que dijo que Jesús hizo esta otra cosa, y que no está en consonancia con lo que la iglesia ha enseñado y que los evangelios nos dicen, la iglesia dice, un momento, vamos a tener que decirle a este teólogo, deja de enseñar esto porque lo que tú estás enseñando no es conforme al magisterio, no es conforme a la enseñanza. Y bueno, pues así ha tenido que enseñar la iglesia desde los primeros siglos, cuando surgieron las herejías hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Cada vez el magisterio de la iglesia, la doctrina de la fe, la congregación de los doctrina de la fe, tiene que corregir a exégetas y a teólogos que tratan de querer interpretar la Biblia según sus ideas, ¿no? Por poner un ejemplo, que suena mucho, ¿no? Hay teólogos que ahorita con todo este rollo de la ideología de género la homosexualidad y demás, quieren apelar, y esto tengo que decirlo con un poco de vergüenza, quieren fundamentar ideologías de género, ideologías que nada tienen que ver con la enseñanza de la iglesia desde la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, entonces ponen a Noemí con Ruth como si fueran una pareja de lesbianas. Ponen a David y Jonatán como si fueran una pareja de homosexuales. Y hacen toda esta apología, pero pues esta interpretación no está nunca avalada por la iglesia. Y es cuando la iglesia dice, a ver, cuidado con lo que estás enseñando y cuidado con querer decir a la Biblia lo que tú estás asumiendo desde tus propios criterios, ¿no? Entonces, siempre es muy importante cuando uno está leyendo, cuando uno está escuchando, sobre todo ahorita en YouTube, que hay tantos, gente que se dedica a leer, a dar enseñanzas, a dar opiniones. Tenemos que tener mucho cuidado a partir de qué criterios
está él enseñando y predicando pues lo que escuchamos, ¿no? Todo esto de, de, de este padre, no sé si ustedes han escuchado, el padre Adán Cotas, ¿no? Que habla y justifica su manera de pensar y pone a la Biblia como instrumento para argumentarse, pues ahí es donde la iglesia tiene que tomar partido y decir, no, esta interpretación no es del todo cierta y cuidado con hacerle caso a este tipo de pareceres. Entonces, aproximaciones al texto sagrado que prescindan de la fe pueden sugerir elementos interesantes, eso sí, deteniéndose en la estructura del texto y en sus formas. Sin embargo, dichos intentos serían inevitablemente solo preliminares y estructuralmente incompletos. Por poner un ejemplo, hay un español muy famoso, Antonio Piñero, él es historiador y es uno de los que más ha trabajado el tema sobre el nacimiento del cristianismo y cómo fueron las primeras comunidades cristianas. Pero él lo confiesa, yo me acerco a los textos del Nuevo Testamento desde mi posición de historiador, yo no soy creyente. Yo soy de hecho ateo. Y entonces hay mucha gente que lee a Antonio Piñero, pero no sabe que Antonio Piñero solo está haciendo una investigación meramente lingüística, histórica, y no está leyendo la Biblia o interpretando la Biblia desde la fe. Y allí hay que tener cuidado, ¿va? Em, La Pontificia Comisión Bíblica de la que le hablé hace en dos clases, dice, ¿no? Que el adecuado conocimiento del texto bíblico es accesible solo a quien tiene una afinidad viva con lo que dice el texto, ¿verdad? Por eso no es recomendable también, a veces uno cuando está buscando un curso de Biblia o cuando está queriendo leer sermones, y yo aquí sí tengo que ser muy claro, eh, puede que los hermanos protestantes tengan un bagaje a lo mejor quizás mucho más sobresaliente que nosotros, pero ellos están leyendo la Biblia fuera de la iglesia y sus criterios y sus argumentos y sus fundamentos no son los de la iglesia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno lee un curso, está a través de YouTube estudiando una enseñanza bíblica, porque ellos, como dicen aquí, ellos van a echar agua para su molino, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber también de quién está recibiendo la enseñanza que está recibiendo. Ahora vamos a hablar un poco de las actitudes necesarias para leer e interpretar correctamente la Biblia. Hay que esforzarse por realizar una lectura global de la Escritura, ser sinceros y leales ante ellas, no manipulando ni seleccionando tendenciosamente de la palabra de Dios los textos que nos agradan, dejando a un lado cierto tipo de textos que no van de acuerdo a nuestra mentalidad. Hay que escuchar lo que el Señor quiere decirnos, no lo que nosotros queremos oír. Y esto va para todos, tanto nosotros como sacerdotes, que a veces en la predicación solamente predicamos el texto que más se acomode a mi parecer, o el texto que más me guste, o el texto que no me hace ruido. O también, como lo vemos en los protestantes, pues leemos solo lo que va a fortalecer mi idea y mi predicación y lo que yo estoy queriendo fortalecer. Pero no leo la Biblia de una manera global y esto no es hacerle justicia. Tampoco podemos quedar en el literalismo ingenuo. ¿Qué es esto? Es leer la Biblia, como les decía la vez pasada, de manera literal, porque aquí lo dice, aquí se tiene que hacer así, una especie de fundamentalismo, que es tomar al pie de la letra los textos sin interpretarlos correctamente. Debemos fijarnos en lo que los autores humanos escribieron y en lo que pretendían decir con sus palabras, con esas imágenes y con esos símbolos, ¿verdad? Para que no entremos en la crisis como lo dice la Biblia, como así dice el profeta Jeremías, así tiene que ser, no, porque ya bien sabemos que hay géneros, que hay formas, que hay un universo simbólico en la Biblia al cual vamos a conocer y que, bueno, pues la siguiente clase vamos a hablar un poco de antropología bíblica,
pues nos va a ayudar también tenerlo presente. Hay que hacer de lado la simplicidad racionalista, dejándonos absorber por la ciencia, sin permitirnos abrirnos a la dimensión sobrenatural de la revelación y de la fe, y a la auténtica lectura espiritual de la escritura, ¿no? Que esto es otra cosa. Entonces, pues leemos la Biblia como si la Biblia fuera un libro religioso y por lo tanto poco serio, y tampoco tiene que ser así, ¿verdad? Sería incorrecto cuestionarnos si el Génesis nos resuelve el problema del monogenismo, o sea, si así como dice el Génesis que se produjo la generación humana, así tenemos que entenderla y no, ya sabemos que no es así. Sabemos que el Génesis nos va a dar respuesta a unas preguntas, pero la manera como nos los presenta, pues tiene un trasfondo teológico y un trasfondo religioso, que es el que vamos a conocer. La lectura de la Biblia, como bien ya sabemos, tiene sus propias exigencias y existen actitudes válidas para la lectura de los demás libros, pero impropias para el libro sagrado de la Biblia. Por lo tanto, no debemos perder de vista los fines espirituales que se persiguen y no leer la palabra de Dios simplemente por curiosidad, como si se tratara únicamente de un libro interesante. Hay muchos que la leen así como si fuera, "Oh, vamos a conocer la historia de Israel y voy a leer el libro de Jueces. Ay, vamos a leer cómo fue que empezó los cristianos y voy a leer el libro de los Hechos. Ah, pues voy a leer la historia de Jesús, ¿no? Y entonces me conformo con leer un evangelio como ustedes hicieron en su tarea y ya. No, no es solamente curiosidad. Tampoco es un libro para ampliar nuestros conocimientos por los valores culturales que ella tiene, ¿no? Para conocer sobre Israel, Palestina, Galilea, Babilonia, cómo era que vivían las antiguas comunidades, cómo fue que se consolidó el reino de Israel. No es esa, no es solamente para tener un vasto conocimiento, no. Tampoco es para disfrutar del valor literario, ¿no? De la riqueza de los salmos, de la prosa, de la retórica de Pablo y de las cartas. No, tampoco solamente para ampliar nuestros conocimientos religiosos como si fuera una obra cualquiera de contenido religioso espiritual. Estas actitudes, y si leemos la Biblia, tenemos que tratar de no leerla simplemente así. Vamos a tener entonces unas actitudes que son las que les voy a proponer. La primera es una actitud literaria. La Biblia es un monumento literario de gran belleza, sobre todo en algunos libros, ¿no? Que tienen un encanto particular, el Génesis, Éxodo, Ruth, Job, el Cantar de los Cantares, el Salmo, los Evangelios, algunas cartas de Pablo. O sea, tienen algo interesante. Por tanto, podemos leer la Biblia como una obra literaria, como ya les decía. Baste recordar cómo los temas bíblicos se han inmortalizado en la literatura, ¿no? Y entonces Hollywood tiene grandes películas y hay muchas series incluso sobre la vida de Jesús, sobre la vida de Pablo, películas que cada rato están saliendo, ¿no? Netflix tiene algunas y sobre la Virgen, etcétera. Y luego pues también hay grandes mosaicos y vidriería, orfebrería, arquitectura, música, teatro, etcétera. Pero no basta esta lectura literaria de la Biblia, pues así no sacaremos todo el fruto espiritual que Dios quiere para nosotros aquí y ahora. Esta actitud literaria nos llevaría solo a ser dilectantes y literatos de la Biblia. Como les decía y le ponía el ejemplo de Antonio Piñero. Es un hombre que sabe muchísimo y que se consulta cuando uno trata de hacer una investigación sobre orígenes del cristianismo, pero nada más. Sus reflexiones o sus conocimientos o sus aportaciones no conducen a la fe, a un compromiso, a un decir, ok, voy a vivir como la palabra de Dios me está sugiriendo, porque ese no es su objetivo. Hay una actitud crítica, dado que la Biblia es colección de libros antiguos, muchos especialistas la leen con espíritu crítico, en el sentido científico de la palabra, es decir, ven la Biblia desde el punto de vista de la ciencia, la filología,
aprender un poco del hebreo y enseñar cuál es la diferencia entre el hebreo del Génesis y el hebreo de Salmos y el hebreo de, no sé, del libro de Esdras, o el griego de Mateo con el griego de la carta a los hebreos, el griego de- del Apocalipsis, o la etnografía, la historiografía o la arqueología. No, no es solamente esa actitud crítica, ¿verdad? Este, es buena esta actitud, pero tampoco basta, pues saldríamos eruditos de la Biblia, pero no tocaría todavía el centro de nuestra propia persona, que es lo que nos interesa. Hay una actitud histórica. En la Biblia se narran episodios del pueblo de Dios y de sus personajes, sus relaciones con otros pueblos y culturas del Oriente Medio. Esto hace que podamos acercarnos a la Biblia con ojo de historiador. No obstante, tampoco esta actitud sola es la correcta. Seríamos historiógrafos nada más, ¿verdad? Y luego viene la actitud religiosa. Capta en la Biblia el mensaje de Dios para llevarlo a la vida. Esta debería ser la actitud más importante. Insisto, no es la única actitud, sino la más importante a la hora de acercarnos a la Biblia. No debemos olvidar que es un libro religioso, como ya les decía. Todo lo que en ella se contiene ha sido escrito para nuestra salvación, ¿verdad? Va a decir San Pablo. Y esta actitud requiere de profunda fe, de humildad sincera, de apertura total. Es Dios mismo quien nos habla porque quiere entrar en comunión con nosotros y hacernos partícipes de su amor. Ahora bien, después de estas actitudes que hay que tener presente a la hora de leer la Biblia, yo les voy a sugerir un camino para la mejor interpretación de un texto. Y en primer lugar, sería bueno, cuando ya vamos a leer la Biblia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es leer atenta y meditativamente un texto de la Biblia. Y bueno, pues todos los textos, no discriminemos nada. Yo no discrimino ningún pasaje, aunque algunos, pues sí, de primera lectura pueden parecernos un poco difíciles para interpretar. Pero ninguna, si están allí, si están dados por Dios para nosotros, todo el texto de la Biblia conduce a la salvación. La clave es poder encontrar cuál es ese sentido salvífico del texto. Y bueno, en un primer lugar podríamos ver los personajes que intervienen, quiénes son, qué dicen, qué hacen, atender a los lugares y a los tiempos de la narración. Esto es lo primero. Cuando yo leo, veo cómo está presentado un texto. Luego hemos de descubrir actitudes, criterios, sentimientos y valores que nos presenta el texto a través de sus palabras y de los personajes que actúan. Esto es ubicarme yo en el texto. O sea, siempre reitero, ¿no? Sobre todo en las homilías aquí en la catedral, decirles que la Biblia no nos cuenta una historia que pasó y ya. Cuando uno lee la Biblia tiene que hacer el esfuerzo de ubicarse en esa historia, ya sea como un personaje espectador o como un personaje que participa, que se involucra allí. Pero nunca podemos ni debemos ponernos al margen de lo que leemos en la palabra de Dios. Así no le encontramos provecho y no le sacamos y no obtenemos los frutos que ella misma espera que saquemos. Ver bien, así captaremos más fácilmente el mensaje que nos propone. En tercer lugar, en un segundo, debemos de leer los pasajes que están antes y después del texto escogido. Esto ayuda siempre para poner el texto en su contexto, ¿verdad? Porque desafortunadamente en la tradición protestante suelen leer la Biblia nada más el versículo y solamente repiten el versículo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hoy le decía yo a un padre, ¿no? Es esta famosa frase de comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y le decía, cuidado, podría sonar, sí, así lo dice la Biblia, pero ¿cuál es el contexto? El profeta está denunciando la actitud de los impíos que afirman esto. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Y pareciera que dicho así, enseñado así,
fuera una declaración de Dios, como que si la vida es solamente para el goce, el disfrute y ya, y disfruta el momento y punto. No. Entonces siempre es importante y siempre es oportuno conocer el contexto inmediato del texto que nos va a ayudar a hacerle justicia a todo lo que hay a su alrededor. Esto significa que estamos atentos al contexto literario del texto que analizamos. En muchas ocasiones, por no leer bien la frase o los textos que siguen, malinterpretamos lo que nos dice el autor, lo que ya les dije. Después, hemos de poner atención al contexto histórico, es decir, quién escribe, cuándo lo hace, a quién se dirige, qué pretende lograr de ellos. Las introducciones y notas y comentarios de las Biblias pueden ayudarnos en esta línea, porque no es lo mismo el hombre de la Palestina del siglo 8 antes de Cristo al hombre de México del siglo 21, ¿verdad? O sea, humanamente tenemos una gran distancia, tanto temporal como espacial. Entonces yo tengo que saber hacerle justicia al texto, porque el trato que se le daba a la mujer y a los niños en esa época es distinto al trato que se da ahora. La manera como piensa el judío, el judío enfrenta sus relaciones con los demás es diferente a la manera como hoy a nosotros nos han enseñado tratar a los demás. Por eso hay que conocer bien este contexto histórico para no lacerar la palabra de Dios. Por último, hemos de tomar en cuenta qué importancia tiene el texto en el conjunto de todas las escrituras. ¿Cómo puede este texto iluminarse y completarse con otros pasajes bíblicos? ¿Cómo se interpreta este texto bajo la perspectiva cristiana en el conjunto de toda la Biblia y en la tradición viva de la iglesia? Porque pasa lo mismo, ¿verdad? Leemos el Antiguo Testamento, pero no lo leemos después en clave cristiana. Queremos ser literalistas y no es así como debemos leer. Al tener la palabra de Dios tiene que calar profundamente en nuestra vida. Ha de ser fuerza transformadora en nuestra persona, en nuestra sociedad y en nuestra historia. Y precisamente por eso el libro sagrado, Don de Dios, debe ser leído, estudiado y meditado en nuestras comunidades, en nuestras familias por cada cristiano. Al tener una actitud abierta y sensible a la escritura, la palabra de Dios, profundizará nuestra fe, nos dará un mejor conocimiento de Jesucristo, promoverá nuestra vida de oración, cimentará nuestra unidad cristiana, fortalecerá nuestro amor mutuo, nos impulsará a una continua conversión y nos hará avanzar por el camino de la santificación y abrirá nuestros corazones a la segura esperanza de los bienes sobrenaturales y eternos. Esto es lo que la palabra de Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros la leemos, la recibimos y dejamos que ella sea la que inspire, no nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Luego, con estas actitudes les presento ahora unas disposiciones para leer la palabra de Dios. Y la primera disposición que hay que tener es, se tiene que leer la palabra con fe y con amor, como si estuviéramos oyendo a Dios mismo o leyendo una carta que Él nos ha mandado. Hay que tener la seguridad, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, bien recibida, nos irá limpiando por dentro y nos podrá salvar. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que han oído. Y el apóstol Santiago dice, reciban la palabra de Dios plantada en ustedes. Ella es poderosa para salvar sus almas. Entonces, la primera disposición es con fe y con amor. Yo no puedo acercarme a la palabra de Dios si no tengo un mínimo sentido de la fe y no estoy movido por el amor, por supuesto. Luego, tengo que acercarme a la palabra de Dios con respeto y con veneración. Los personajes del Antiguo Testamento oían la palabra descalzos y rostro en tierra, ¿no? Cuando el misterio era tan grande,
pues no se podía acercar de cualquier manera, ¿no? Hay que acercarnos con respeto y con veneración. Moisés se acerca a Dios así. Se quita las sandalias y se pone con rostro en tierra, ¿verdad? Cuando los judíos regresan del exilio y Esdras está leyendo la palabra de Dios de la misma disposición, todos de rodillas y con sus rostros en tierra. Si el valor de un cuadro o de un libro se aprecia por la firma de su autor, ¿verdad? ¿Qué estimación no ha de tener para el cristiano de la Biblia, sabiendo que su autor es el mismo Dios? Los primeros cristianos tenían una gran veneración a la Biblia. Por eso copiaban capítulos enteros con su puño y letra y los llevaban consigo. Y al morir, esto es una curiosidad, los familiares los depositaban sobre su pecho. O sea, yo, antiguo cristiano, escribía un libro, no sé, una carta, un pasaje, una enseñanza, y lo llevaba conmigo. Siempre me recordaba algo esencial. Y en mi sepultura, esta palabra de Dios iba conmigo. Es bonito, ¿verdad? Y bueno, pues ojalá tengamos la fortuna y la dicha de un día al morir, poder ser enterrados con la palabra. El Concilio Vaticano II, en el Concilio Vaticano II, se entronizaba la Biblia solemnemente todos los días, antes de dar comienzo a las sesiones. Y bueno, a partir de allí se pide que en momentos especiales, como en este mes de la Biblia, pues también se entronice la palabra de Dios. En muchas parroquias y en muchos hogares cristianos, la Biblia está entronizada en un lugar importante y destacado. Y antes de salir de casa, algunas personas la besan y cuando regresan, vuelven a besarla. Se tiene que leer la Biblia con espíritu de humildad. Hay que acercarse a la palabra de Dios con humildad, con sumisión. Pues ella, eh, y también a la iglesia, ¿verdad? Porque ella la recibió y ella pues nos la presenta. Jesucristo va a decir, yo te glorifico, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. Y es la iglesia la que nos interpreta la Biblia con la iluminación del Espíritu Santo que la guía. Y luego, pues hay que acercarnos a la Biblia con espíritu de oración. La Biblia hay que leerla de rodillas. ¿Cuántos libros de la Biblia se prestan para orar y para meditar? Por ejemplo, el libro de los Salmos. El Concilio Vaticano II nos dice, recuerden que a la lectura de la Biblia debe acompañar la oración, para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Eso lo dice la Dei Verbum 25. Y en otro lugar, ahí mismo en Dei Verbum dice, la necesidad de que los cristianos tengan pleno acceso a las sagradas escrituras. E insiste en la necesidad de que los cristianos encuentren en la Biblia la fuente principal de su oración y de su vida religiosa. Antes de comenzar la lectura de la Biblia, recógete con los ojos cerrados por algunos momentos. Dios va a hablarte personalmente. Dile sencillamente, como Samuel le respondió, habla, Señor, que tu siervo escuche. O puedes decirle a Dios, Señor, creo en las Sagradas Escrituras, que voy a leer. Y creo que allí se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto, con todo amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella yo conozca tu santa voluntad. Y mueve mi corazón para que yo cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender y aceptar la palabra del Señor. Espíritu Santo, ilumina con tu luz mi mente y enciende mi corazón para que la palabra pueda entrar y quedarse siempre en mí. Estas disposiciones, hermanos, pues van a ayudarnos a leer la Biblia, a sacarle provecho, a que no se nos convierta en algo complejo, difícil, una situación que no sabemos ni entendemos cómo. Siempre me preguntan, Padre, ¿y en qué orden conviene leer la Biblia? ¿Verdad? Ya que vamos a empezar a leerla. Yo tengo un orden
yo pido siempre leerlo, empezar por el Evangelio de Marcos, como ya ustedes lo han leído. Eh, es un evangelio muy sencillo, pero es un evangelio demasiado, como ustedes pudieron darse cuenta en su tarea, eh, dice lo esencial y nos muestra a Jesucristo como el Mesías, como el Dios, como el Salvador. Esta es la verdad plena. ¿Verdad? Los otros evangelios, Mateo, Lucas y Juan, pues van a tener otro propósito, van a tener eh, mm, otra intención teológica bueno, pues, muy válida también, pero a mí personalmente siempre recomiendo iniciar leyendo el Evangelio de Marcos. Y luego, pues ya hay otra dinámica bueno, pues le voy a ir sugiriendo. San Jerónimo, pues este hombre santo que fue amante de la palabra de Dios y que dedicó toda su vida, también le preguntaron esto, ¿verdad? A ver, Jerónimo, padre Jerónimo, eh, ayúdame, aconséjame. Mi nieta quiere empezar a leer la Biblia. ¿Qué le puedo decir? Entonces, escribiéndole a, a esta mujer, Lea, para que le aconseje a su nieta, le dice, cerciórate de que cada día estudie algún pasaje de la Escritura. ¿Verdad? Eso es importante. Así como que no pase un día sin lavarnos los dientes, ponerlo en ese sentido, que no pase un día sin leer un pasaje de la Escritura. Si no, pues no vamos a tener deseos y amor y no vamos a encontrar gusto. Y él pone un orden, dice, deberás primero aprender el libro de los salmos, los 150 salmos, y si un salmo lo lees cada día, pues bueno, en 5 meses habrás terminado de leer los salmos, que son fáciles para orar y para reflexionar para Dios. Y después, él, ¿verdad? Sugiere buscar una regla de vida, y esta regla de vida, pues nos la dan los proverbios, que son como que refranes muy prácticos sobre la vida, ¿verdad? El Eclesiastés y Job. Estos libros, Proverbios, Eclesiastés y Job, dice Jerónimo, pues nos van a ayudar como a tener claridad sobre la vida, sobre cómo tratar, pues, cómo vivir, cómo asumir pues nuestra historia y nuestro presente. Y ya después debe pasar a los evangelios. Después de los evangelios viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo y las otras cartas, ¿verdad? Después aprenderá los profetas, el Pentateuco, los libros históricos, acabando por el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares. Como les decía la vez pasada, el Cantar de los Cantares fue un libro que para muchos no gustaba porque habla del amor humano y entonces las imágenes, pues un poco raras, un poco muy humanas, y algunos padres de la iglesia pues no gustaban y bueno, piden, bueno, aquí por ejemplo Jerónimo sugiere ponerlo al final. Otros autores proponen este orden, ¿verdad? Primero piden leer los evangelios en el orden que está. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque ellos son el centro y el corazón de la Biblia. Después de los evangelios vienen los hechos de los apóstoles, que nos narran los primeros años de la iglesia. Algunas cartas de Pablo, sobre todo las más cortas y fáciles. La primera y la segunda de Corintios, Efesios, Filipenses y Colosenses. Después vienen los libros históricos del Antiguo Testamento, los libros poéticos y sapienciales, especialmente los salmos, para intensificar nuestro espíritu de oración. Después de eso vienen las otras cartas de Pablo, la carta a los hebreos, los libros proféticos y por último el Apocalipsis, ¿no? Acá sugieren el Apocalipsis. Otros, ¿verdad? Bueno, pues esta diapositiva. Otros recomiendan empezar leyendo una carta muy sencilla, que esa va a ser nuestra tarea para esta semana.
Vamos a leer la primera carta del apóstol San Juan. Esto he estado yo leyendo y muchos sugieren empezar a leer la Biblia allí. ¿Por qué? Hay una necesidad del cristiano de que tenga certeza de su salvación. Y en esta carta, de una manera muy sencilla, el anciano, ¿no? Porque se presenta como Juan el anciano, nos dice esto: Dios nos ama y Dios nos ha elegido gratuitamente, sin ningún merecimiento. Dios te puso en la lista de esos a los San que Juan quieres es el salvar. Padre. Fue una elección gratuita, amorosa, sin merecimiento. Saber eso nos da la certeza de la salvación. Todo cristiano la necesita. Por eso algunos piden empezar a leer la Biblia con esta certeza, ¿verdad? Dios te ama y entonces una vez que ya lees la palabra de Dios, pues ya viene el poder leer la Biblia con los evangelios o con los salmos o con estos libros sapienciales, ¿no? Proverbios, Eclesiastés, sabiduría, que puedan ir ayudándonos a la vida práctica, ¿no? De los 73 libros de la Biblia, solo esa pequeña carta fue escrita con ese propósito: darnos la certeza de la salvación. En la conclusión de su carta, San Juan dice: les he escrito estas cosas a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Leyendo y releyendo te vas convenciendo de esta feliz realidad. Somos salvados, somos elegidos por Dios. Y insisto, esa va a ser nuestra tarea y yo espero que la puedan leer. Muchísimas gracias y shalom. Les explico lo que significa shalom, ya se los había comentado antes. Shalom no es solamente paz, es bienestar. Eso les decía a ustedes. Todo lo bueno que puedan recibir en sus almas, en sus corazones, recíbanlos en el nombre de Dios. Muchísimas gracias. Vamos a ver las preguntas que han escrito. Sí, desafortunadamente eso es una realidad, lo que cuenta Arturo Rosales, ¿verdad? Eh, y yo creo que es el llamado, ¿no? No podemos predicarnos a nosotros mismos, ni mucho menos salir o tener intereses particulares, mezquinos, a la palabra de Dios. Esto es una vergüenza, se los comentar. Esto es una gran pena y es un pecado que clama al cielo, ¿no? Al final el Señor pues tendrá que pedirles cuentas y sabrá responder a Él. Ojalá y tengan tiempo de que hacer. Es anular todo lo que Dios puede hacer en mi vida porque no estoy creyendo en lo que Dios hace o quiere hacer en favor mío. Entonces, por eso dice Jesús, pues no se podrá perdonar. O sea, no. Él mismo se está condenando. Tenemos una comisión episcopal y las elecciones nunca se manifestaron respecto al aborto, la ideología de género, ni a la eutanasia asistida, pero sí para inclinar la balanza hacia un partido comunista y conformado por movimientos terroristas. Bueno, yo creo que eso es importante y pues hay que convertir esta queja en oración, ¿verdad? Este reproche y esta realidad, pues tenemos que convertirla en oración y pedirle al Señor que quienes predicamos su palabra en nombre de Él, pues lo hagamos con toda la verdad, con el profetismo que se necesita en los tiempos en los que estamos viviendo. O sea, la palabra es espada de dos filos y la palabra no es para agradar a nadie. Y no podemos ser, eh, voy a decirlo así, a lo mejor el término va a sonar incómodo, no podemos abaratar la palabra de Dios, no podemos hacerla, diluirla. Y agradezco aquí a la Escuela Bíblica que nos pide, ¿verdad? Leer
sobre la postura de la vida y del aborto. Y bueno, pues sí, hay esfuerzos y también pues está allí. ¿Podría por favor explicar Marcos 4, versículos 12 y 14 y 4, versículos del 21 al 25? A ver, a ver. Bueno, vamos a tener nuestro momento para hablar sobre el salmo, sobre los salmos, pero sí, vamos a ver qué nos dice Marcos. Vamos, déjenme buscar mi Biblia. Marcos. Eso es interesante. Los que hicieron su tarea, pues lo tienen allí. Marcos 4, 12. Los espíritus impuros le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. No sé si es este. Marcos 4, versículo 12. Bueno, el espíritu impuro que pide salir de los cerdos. Recuerden que ya en la mentalidad del judío, el cerdo tiene una impureza. ¿Verdad? No se puede comer un animal que tiene pezuñas partidas. Si el cerdo tiene pezuñas partidas, entonces por eso era un animal impuro en la mentalidad del pueblo. Por lo tanto, si los espíritus impuros van a salir, pues van a entrar a un animal que ya está impuro como ellos, ¿no? Y bueno, pues esta es una imagen de la palabra de Dios. Estos espíritus chocan contra el barranco y pues, perecen, ¿no? Los cerdos mueren. Y luego tenemos el capítulo 4, Marcos 4. No, perdón. Marcos 4, yo estoy leyendo Marcos 5. Marcos 4, versículo 12. Él les contestó, a ustedes Dios les comunica el misterio de su reino. Jesús está hablándole a sus discípulos. Al Dios de afuera, en cambio, todo les resulta enigmático. Es parecido a lo que hemos estado leyendo, es lo que estamos compartiendo hoy. Los que estamos, los que pertenecemos a la comunidad de Jesús, se nos comunica esto y lo entendemos, ¿no? Son aquellos a los que Jesús alababa al Padre o por los cuales Jesús alababa al Padre porque habían entendido estas palabras con espíritu de humildad. Por lo tanto, a los que están fuera de la comunidad de los discípulos de Jesús, pues no lo pueden entender ni comprender. Y luego 4 versículos 21 al 25. Jesús dijo también, ¿acaso se trae una lámpara para dejarla debajo del cajón o de la cama? ¿No se pone más bien sobre el candelero? Bueno, pues es la urgencia de proclamar con la vida, con la palabra y con el testimonio lo que has recibido. Está llamado a ser luz. Y una luz no se puede esconder. Esta es una imagen que Jesús está utilizando. Bien, sí, Angélica, yo también diría lo mismo. Qué bonito sería que en los epitafios se escribieran versículos de la Biblia, ¿verdad? Bueno, pues hay que empezar. Ojalá yo tengo un deseo también y eso sería algo muy bonito, ¿verdad? Que podríamos, este, pues, morir, ¿no? Y ser recordados con un versículo de la Biblia. El Evangelio de Marcos inicia hablando de Juan Bautista y con el comienzo de la vida pública de Jesús. No inicia con la anunciación ni con el nacimiento de Jesús. Efectivamente, ni Marcos ni Juan tienen relatos sobre la infancia de Jesús. Solamente lo hacen Mateo y Lucas, porque su intención pues, es ya muy bien conocida. Ya cuando estemos en los evangelios, pues les estaré explicando las similitudes y diferencias en cada uno de ellos. A ver. Primera epístola de San Juan es lo mismo que primera carta, sí, primera carta del apóstol San Juan. Pregunta de Facebook, ¿dónde encontramos la interpretación correcta, sobre todo de algunos pasajes que no se entienden con facilidad? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando tenemos un pasaje difícil es tener a la mano un buen comentario bíblico.
un buen comentario exegético, ¿verdad? Y por ejemplo, la Biblia de Jerusalén tiene en sus introducciones, ha tratado, porque sabe la Biblia de Jerusalén de estas dificultades con las que podemos encontrarnos nosotros, de estos pasajes difíciles, ¿no? Cuando se habla de guerras, cuando se habla de violaciones, cuando se habla de abusos. Y entonces la Biblia de Jerusalén trata de ayudarnos un poco con un comentario exegético, con un comentario narrativo, histórico a partir de ello. Pero también, pero también puede ayudarnos muchos comentarios bíblicos, ¿no? Hay un comentario de la Casa de la Biblia, así se llama, están en internet, que son españoles. Hay el comentario latinoamericano, ¿no? La Biblia, de comentario de San Jerónimo, que es ah, unos padres jesuitas del pontificio, la Pontificia Comisión Bíblica en Roma hizo este comentario. Y en fin, siempre cuando uno no comprende algún pasaje difícil, lo primero que hay que hacer es ver qué dice la Biblia al respecto. Si es una Biblia con notas críticas como la de Jerusalén, podría ayudar. Pero si no, pues leernos un comentario o ver algún pasaje, ¿no? Por ejemplo, los libros de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI trata de dar respuesta a algunos de esos enigmas muy complejos que nos resultan, ¿no? Por ejemplo, habla sobre por qué Mateo y Marcos, Marcos y Juan no hablan de la infancia de Jesús. Eso es un enigma que el Papa Benedicto resuelve y lo resuelve de una manera muy sencilla, muy práctico. Me gustó mucho Marcos porque la primera mitad aborda quién es Jesús, así es, y la segunda mitad aborda cómo se convirtió en el rey mesiánico. Ese es su proyecto y así nos lo presenta Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y esto es lo que tienen que conocer básicamente y esto es lo que nos va a motivar a seguir como Él. Pregunta, ¿por qué cuando Jesús hacía milagros decía a las personas no se lo digas a nadie? Esto es un recurso teológico del secreto mesiánico. O sea, el autor está diciéndole a la gente, bueno, o Jesús está diciendo, esto que tú aprendiste, ¿verdad? Deja que los otros lo aprendan por sí mismos. Ese es el secreto. Así como tú tuviste un encuentro de conversión, un encuentro de sanación, un encuentro de liberación con Dios, permítele que el otro haga la misma experiencia y lo pueda asumir, ¿verdad? No le impidamos al otro conocer de Dios lo que ya tú conociste. Ese es el famoso secreto mesiánico. Por eso en algunos evangelios vamos a escuchar que Jesús está diciendo, no se lo cuentes a nadie, no se lo cuentes a nadie. ¿Ah? Muy bien. Y luego, ¿por qué Jesús maldice a la higuera? Bueno, pues, Jesús toma la actitud de quien cosecha o de quien siembra esperando cosechar, ¿verdad? Entonces, pues de una higuera lo que se espera es que se reciban higos, pero cuando la higuera no da higos, pues surge la humanidad y Jesús maldice porque no está siendo aquello por lo cual está llamado a ser. ¿Ah? Es una forma de entrar en diálogo con una situación muy real, muy palpable. Bueno, aquí me estaban preguntando, yo les voy a comentar de manera muy especial y particular, les pido un favor. Vamos a tener aquí en Cancún la asamblea de la pastoral bíblica a nivel nacional. Y a mí me toca pues recibir a los padres que van a venir aquí en Cancún, va a ser del 4 al 7 de octubre, y yo les pido pues de manera muy especial su oración, ¿verdad? Para que estos días pues trabajando pues, con la Biblia y reflexionando sobre lo que es necesario para iluminar pues lo que México está viviendo, este, pues podamos hacer pues, la voluntad de Dios.
Entonces, del 4 al 7 de octubre, la pastoral bíblica les, les pido oraciones para que, y bueno, pues yo he estado, algunas personas, sobre todo allí en Cancún, pidiéndole apoyos para la atención, para la logística, y bueno, si algunos de ustedes que están siguiendo y están en catedral o están allí cerca, pudieran apoyarme, pues se acercan con un servidor el domingo en las misas y me dicen, padre, pues yo les puedo apoyar de esta manera o en tal día en que necesitan, ¿no? Pero básicamente lo que les pido a ustedes, pues es su oración, a todos los que están siguiendo este curso del 4 al 7 de octubre, la Asamblea Eclesial de la Pastoral Bíblica y de las escuelas bíblicas, porque la idea mía, bueno, y de Monseñor también, sobre todo de Monseñor, es que pues podamos tener nosotros en nuestra diócesis una escuela bíblica, que ustedes puedan formarse según sus gustos, según sus tiempos, y que nosotros como diócesis podamos ofrecer eso, pero para ello, pues tengo que aprender de, de lo que en otras diócesis están haciendo, ¿no? Entonces, ore mucho de Dios. Y luego, Marcos me dice una persona que quiere, a ver, Anabel, Marcos 4, versículo 25. Bien. Porque el que tiene se le dará, en cambio al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y esto tenemos que entenderlo desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? La lógica de Dios, pues es la lógica que a veces nos sobrepasa, no la entendemos, no la comprendemos, ¿verdad? Eh, este, y luego, pues bueno, pues hay que, eh, como pide Jesús, estar siempre atentos, estar siempre dispuestos, estar con esta voluntad de querer hacer su obra, ¿no? De la lógica de que yo sí tengo, pero si soy generosa, entonces puedo ponerme, ¿verdad?, a la disposición de Dios. Pero si yo tengo y por el contrario me escondo y soy mezquina, pues esto que tengo, pues poco a poco se me va a ir quitando, ¿no? Entonces, esta es la disposición que pide Jesús. Así es, sino que permitamos que los demás tengan una experiencia vivencial y no solo de palabra, ya que cada quien lo vive de manera diferente. Eso es lo del secreto mesiánico. Muy bien, muchísimas gracias a Betty por su comentario. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir, sigan invitando. Yo, pues me da mucho gusto que ustedes puedan perseverar. Al final siempre esto pasa con este tipo de actividades. Empezamos muchos, ¿verdad? Y al final quedamos los que realmente queremos aprovechar, conocer y valorar pues este esfuerzo. Entonces yo les agradezco a ustedes que están allí muy pendientes. Primero Dios, próximo miércoles seguimos. Yo lo hago con total alegría, con total gusto, pero pues bueno, pues ojalá puedan invitar o recordarles a las personas que todos los miércoles a las 8 de la noche, con el favor de Dios, si no hubiese ningún inconveniente, pues nos vamos a estar reuniendo para seguir profundizando. Toda esta parte que hemos estado viendo, recuerden que cuando les presenté el temario, es preliminar, ¿verdad? La siguiente clase vamos a trabajar un poco sobre antropología y cultura bíblica, pero ya después vamos a entrar a los textos bíblicos, desde el Génesis, los libros históricos, los sapienciales y la historia de la salvación del pueblo de Israel hasta llegar al Nuevo Testamento, para que tengamos pues esta experiencia de encuentro con la palabra viva, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Les invito a ponernos en las manos de Nuestra Señora, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Buenas Buenas noches a todos. Padre,